una alegría conectarnos. Espero que usted ya esté preparado, conectado hasta el final, porque siempre al final le tenemos novedades y cosas muy interesantes que contarle, así que le esperamos hasta el final. Pero ahora, atento, deje de cocinar. Después cocina. Después va a votar. Sabemos que estamos, al final vamos a orar por nuestro país también. Día de elecciones, después va a votar, tiene toda la tarde para votar. Ahora no haga nada, acurrúquese ahí, si está en su casa, en su sillón, y dígale a la familia, vamos a estar escuchando la palabra de Dios. Así que con ese respeto, con ese amor, vamos a recibir a nuestro pastor con ese aplauso virtual, y nosotros desde acá le damos la bienvenida a nuestro pastor. Gracias, muchas gracias. Saludo a la iglesia en esta mañana con el amor de siempre que brota de mi corazón para cada uno de ustedes por esta inmensa y maravillosa oportunidad que el Señor nos da de poder hacer iglesia. La iglesia del Señor, esa iglesia triunfante, esa iglesia victoriosa que está esperando la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo están, mis amados hermanos? Espero que en esta mañana estén muy bien cada uno de ustedes, disfrutando de este día tan especial, como decía la pastora, para nuestro país, un día de elecciones, un día de decisiones importante, y es muy relevante que Dios se glorifique a través de todo lo que de este proceso electoral, que podamos ver en el tiempo que viene a los gobernantes que Dios permita, para que podamos vivir en forma mejor de lo que hemos vivido hasta hoy. Pero aunque las cosas no resulten y no vayan como uno quisiera dentro del país, nosotros tenemos que entender que nuestra ciudadanía no está aquí en este mundo. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, de donde estamos esperando al Salvador, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que gozarnos, nos tenemos que alegrar, porque el reino de Dios es inconmovible. El reino de Dios nada lo mueve, es estable. El reino de Dios es lo mejor que le puede ocurrir a un ser humano. Que se establezca el reino de Dios en su vida es algo que no tiene comparación. Pero en esta mañana yo no quiero hablar del reino de Dios. Estuvimos allá hablando 3 mensajes con respecto a esto, y usted necesita escuchar nuevamente estos mensajes para que toda la influencia y el gobierno de Dios se establezca en su vida y usted pueda empezar a vivir los mejores días que es posible vivir, más allá de las circunstancias de este mundo. El día de hoy tengo una palabra muy especial. Quiero comenzar con una serie, son 2 mensajes solamente, titulada Los Sagrados Pensamientos. ¿Qué le parece este tema tan atractivo, no? Los sagrados pensamientos. Qué importante es cuando nosotros entendemos realmente lo que son los pensamientos. Y cuando hablamos de los sagrados pensamientos, ¿qué creen ustedes? ¿A qué estaremos haciendo mención? Por supuesto, a las Sagradas Escrituras. Sabemos que todo lo que fluye de la pluma de un escritor es producto de sus pensamientos. Por lo tanto, las Sagradas Escrituras que tenemos y que leemos, espero que constantemente, son los sagrados pensamientos de Dios. Pensamientos que necesitamos imperiosamente conocer. Conocer para que se revelen y finalmente se puedan convertir en vida práctica. Al profeta Isaías, Dios le reveló su voluntad en cuanto a sus pensamientos. Fíjese qué interesante conocer lo que Dios dice con respecto a sus propios pensamientos. Dice en Jeremías capítulo 29, verso 11, dice el Señor hablando, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué es lo que usted está esperando? Es muy importante saber. Lo que se establezca el reino de Dios. Claro que sí. Los pensamientos que Dios tiene son pensamientos de bien. Siempre ha sido así para la humanidad, porque Dios es un Dios de amor. Ahora, el salmista, al tener la revelación de la bondad de Dios y también de los pensamientos de Dios, él expresa en el Salmo 92, verso 5 lo siguiente. David dice, cuán grandes son tus obras, Señor. Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Qué tremendo es esto. Porque cuando una persona
no conoce los sagrados pensamientos, por muy importante que sea esa persona, si no conoce a Dios, fíjese usted, cae en la categoría de necio, de insensato. Aquí dice la palabra eso. El que no conoce los pensamientos de Dios es insensato. ¡Qué tremendo y categórico es esto! David también continúa en el Salmo 139, en el verso 17, diciendo lo siguiente. Él dice, cuán preciosos, Dios, me son tus pensamientos. Este es uno de los versículos que a mí más me encanta en toda la Biblia. Dice, cuán grande es la suma de ellos, los pensamientos de Dios. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Yo despierto y aún estoy contigo. Qué tremendo es cuando los pensamientos, los sagrados pensamientos de Dios se hacen carne en la vida de un ser humano. Todo cambia, todo progresa, la vida en plenitud se manifiesta de una forma extraordinaria. Muy bien, mis amados hermanos, tengo que decirles que conocer la mente de Dios, que está revelada en su palabra, es mucho más importante de lo que usted se puede imaginar. Es más importante que tener dinero, que tener fama, que tener fortuna, que tener amigos, tanta gente que quiere hacer amigos, ¿verdad? Es más importante que tener una posición relevante en este mundo. Y yo quisiera pedirles en esta mañana que se hagan un favor a ustedes mismos, a ver si pueden controlar su alma, a ver si pueden controlar sus pensamientos en esta mañana, para que puedan recibir todo lo que el Espíritu Santo les quiere revelar a su espíritu. Les pido por favor que dejen cualquier pensamiento de lado que te pueda revelar la palabra, el pensamiento adecuado, lo que tú necesitas escuchar. Porque el Espíritu Santo quiere dejar plasmado en nuestro corazón esos sagrados pensamientos que harán la diferencia en los próximos tiempos que nos corresponde vivir. Este mensaje, tengo que decirles que se suma a todos los mensajes que hemos venido entregando para traer el despertar espiritual de la iglesia, de usted y de todos nosotros, para darnos una dirección inteligente y sabia que direccione nuestra vida en el propósito de Dios para el tiempo que se aproxima. Mire, le voy a poner un ejemplo. Cuando usted escribe una carta, mejor le voy a decir, porque hoy día casi ya no se escriben cartas, pero cuando usted envía un simple mensaje a través de su teléfono, un WhatsApp, por ejemplo, esos escritos que usted ahí produce en su teléfono son el producto de su pensamiento, ¿verdad que sí? Claro que sí. Pues bien, guardando las proporciones, de la misma manera, las Sagradas Escrituras son los sagrados pensamientos de Dios, escritos por el amor de Dios para darle dirección sabia a nuestra vida. Vamos a conocer un poquito de estos pensamientos. Cuando vamos a la carta de 2 de Timoteo en el capítulo 3 y en el versículo 16 dice lo siguiente. Así dice la palabra inspirada por el apóstol Pablo. Dice que toda la escritura, es decir, todo el pensamiento de Dios, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Qué tremendo! Nos está diciendo que es imposible que un hombre o una mujer realice las obras de Dios si primero Dios no le revela sus pensamientos, no le revela su palabra. Seremos siempre incompetentes en este mundo, aunque hagamos nuestras buenas obras, pero si queremos realizar las obras de Dios, es imposible que esto ocurra si primero Dios nos revela sus pensamientos. Mire, le voy a decir algo. Si estuviésemos presencialmente en nuestro salón, ahí en nuestra iglesia, le pediría que levanten la mano todos aquellos que se consideran hombres y mujeres de Dios. Qué lindo sería poderles ver. Pero quiero preguntárselos igual. ¿Se considera usted un hombre de Dios? ¿Se considera usted una mujer de Dios? ¿Qué le dice su intuición? Piénselo. Porque esta palabra es para los redimidos.
Esta palabra es para aquellos que están en el proceso de la perfección, porque de eso se trata el Evangelio, de ir a la perfección, de salir de esas tinieblas de las cuales veníamos en el mundo. Entonces, esta palabra es para aquellos que saben que están en un proceso de perfección y se han determinado subir de nivel espiritual, por supuesto, a uno que nunca tal vez alcanzaron, que no lo conocen tal vez. Y si usted me está escuchando y tal vez no conoce a Dios, le voy a decir una cosa, es la oportunidad gloriosa que Dios le da para que entienda lo que pueden hacer los sagrados pensamientos de Dios en su corazón. Esta palabra traerá luz. Hermanos, escuchen muy lo que les voy a decir, mucho. Esta palabra traerá luz. Nos hará comprender el por qué. Si llevo tantos años en el Evangelio, aún no he visto florecer mi vida espiritual para arribar al lugar donde debería estar, a esa plenitud que Cristo nos prometió. Ni tampoco por qué he visto esas grandes respuestas de parte de Dios sobre mi vida. Pues bien, tengo que decirles que las obras de Dios están a la vista. Todo lo que vemos en este mundo es obra de Dios, ante nuestros ojos. Y fíjense que las obras de Dios son verdaderas maravillas. Todos podemos contemplar el universo, las maravillosas obras de la creación, las estrellas, las galaxias, la naturaleza de la tierra, del mar, los seres vivos, qué sé yo, todo. Todo es obra del Espíritu Santo y parece algo increíble. El día de hoy, las televisiones, esas grandes, esas gigantes, ¿cierto? Esos televisores con una calidad impresionante, nos muestran a todo color las bondades del universo, las cosas que ocurren, y nos quedamos impresionados ante la majestuosidad, ante la belleza de la creación. Pues quiero decirle algo, todo eso es producto del Espíritu Santo. Le voy a decir algo más, el Espíritu Santo es especialista en obras de arte, porque cuando vemos, por ejemplo, un atardecer de bellos colores, ¿qué podríamos decir? Es una obra divina de arte, mis amados. Cuando miramos el cielo y contemplamos las galaxias, las estrellas, estamos frente a una obra de arte maravillosa que quisieran colorear los más grandes pintores, escultores. Cuando vemos, por ejemplo, no sé, la naturaleza del mar y de la tierra, son obras de arte divino, donde vemos la mano del Creador embelleciéndolo todo. Sin embargo, tengo que decirles que entre las obras de arte producidas por el Espíritu Santo, sepan ustedes que la obra de mayor importancia realizada por el Espíritu, la obra que ocupa el lugar más sobresaliente, es una obra de arte literario. Escúchelo, es una obra de arte literario llamada las Sagradas Escrituras, donde se revelan los sagrados pensamientos de Dios para la humanidad. ¡Qué maravilloso! No existe ninguna mente, jamás existió un escritor tan prominente que pudiese escribir una obra literaria como las Sagradas Escrituras. Parece increíble que las páginas de un libro puedan contener tanto poder capaz de transformar los corazones de la humanidad, porque si observamos la trayectoria, podemos ver cuán bien le ha hecho la Biblia a la humanidad. Generación tras generación han visto el poder de Dios por la palabra escrita. Cuán grande es el amor de Dios que nos reveló sus pensamientos y los dejó escritos para que cada uno de nosotros tengamos acceso a la voluntad de Dios. ¿No les parece algo que es extraordinariamente maravilloso? Por supuesto que sí. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es un libro? ¿Qué es un libro? ¿Qué piensa usted que es un libro? Estoy hablando de un libro cualquiera, cualquier libro. Podemos decir que un libro no es solamente papel impreso con tinta. Un libro es como un retrato
es como una fotografía. Una fotografía contiene líneas, contiene sombras, contiene los rasgos de una persona, ¿verdad? Usted mira una foto y reconoce a la persona inmediatamente en el retrato. Pues bien, similar a una foto es un libro. Un libro contiene las ideas y los pensamientos de su autor. Podemos conocer la vida del escritor a través de sus dichos. Ahora, ¿pueden imaginar lo que son las Sagradas Escrituras? Las Sagradas Escrituras no solamente son un conjunto de ideas y pensamientos de Dios. Las expresiones que contiene la palabra de Dios tienen el poder de dirigir a nuestro espíritu a su destino. Y esto es lo que hace la diferencia entre cualquier libro y las Sagradas Escrituras. Porque cuando leemos la Biblia, las Escrituras, nos estamos enfrentando nada menos que al pensamiento de Dios. Leer las Escrituras es entrar en una esfera de pensamientos divinos que tienen el poder, número uno, en primer lugar, de salvar nuestras almas de la condenación eterna. ¿Le parece poco a usted esto? Escuche lo que dice Jesucristo con respecto a esto. En Juan capítulo 5, versículo 24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, ahí está, y cree al que me envió, tiene vida, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Fíjese usted lo que puede hacer el pensamiento de Dios. La Sagrada Escritura, cuando usted la lee y la recibe, la palabra de Dios tiene el poder de salvar nuestras almas de la condenación eterna. Le pregunto, ¿qué libro puede hacer esto? Absolutamente ninguno. Ahora observe lo que dice el libro de Santiago en el capítulo 1, versículo 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Qué interesante que una persona tenga acceso, que Dios nos haya permitido, y Dios se las ingenió para revelar su palabra, sus pensamientos a través de la historia para que nos llegue a nosotros en palabras escritas, sus pensamientos, para podernos salvar, sacarnos de la condenación, sacarnos de las tinieblas y llevarnos a la gloria eterna. Pero además de esto, la Escritura tiene el poder. Cuando usted lee la Escritura, hay un poder, y es el poder de glorificar a Dios, de amar a Dios, de ver la grandeza de las maravillas de Dios. Y cuando nosotros glorificamos a Dios, qué lindo, qué extraordinario lo que sucede en el corazón del hombre, porque traemos libertad a nuestras almas sedientas. Sepa usted que glorificar a Dios es el mejor remedio que puede existir. Es el mejor tónico del alma, porque cuando nosotros glorificamos a Dios por su palabra, es nutrido nuestro espíritu. Es por eso que el Salmo 42, David expresa diciendo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¡Qué extraordinario! Los salmos escritos por David en la Biblia son la expresión que brota de un corazón de un hombre deseoso de llenar su alma y su espíritu glorificando a Dios. Más adelante, este mismo salmista, David, expresa en el Salmo 145, muy conocido por la iglesia, cuando dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Por qué dice eternamente? ¿Acaso no vamos a vivir un poco de tiempo solamente aquí en este mundo?
Porque le voy a decir algo, desde el momento en que nosotros fuimos salvos, cuando creímos a la palabra de Dios, en ese momento comenzó la eternidad para nosotros. Porque cuando llegue la muerte es solamente un proceso de transformación para seguir viviendo de una manera glorificada. Esto es algo asombroso. Y por esa razón, David, al conocer esta revelación, dice: bendeciré tu nombre eternamente y para siempre, porque empezamos adorando a Dios en este mundo, pero continuaremos por la eternidad admirando las maravillas de nuestro Creador. David dice: cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente. Lo vuelve a repetir: eternamente y para siempre. Grande es el Señor y es digno el Señor de suprema alabanza, porque su grandeza es inescrutable. Tiene que nacer de lo más profundo del Espíritu la alabanza al Rey de Gloria. Salmo 71, versículo 8 dice: llena está mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día, todo el día, todo el día. Llena está mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. Qué maravilloso, mis hermanos. Leer las Sagradas Escrituras te hace tomar conciencia de dónde vienes, por qué estás en este mundo y qué sucederá cuando partamos de este mundo, cuando tengamos que dejar este cuerpo al cual tanto lo amamos y enfrentar la eternidad. Eso se llama propósito. Y las Escrituras nos revelan el propósito del hombre. Número 3, leer las Sagradas Escrituras, escuche esto, nos sensibiliza también para que podamos amar a nuestro prójimo. Porque si por naturaleza somos sensibles ante nuestro prójimo, cuando leemos las Escrituras nos hacemos mucho más sensibles aún. Ustedes han visto, seguramente conocen testimonios, y a lo mejor a usted mismo le sucedió, que hay personas que nunca asistieron a una iglesia, que nunca nadie les predicó el Evangelio, pero un día, por esas casualidades divinas, les llegó a sus manos un ejemplar de las Sagradas Escrituras, ¿verdad que sí? Y empezaron por curiosidad tal vez a leerlo, y finalmente se emocionaron, se empezaron a quebrantar, leyendo esas palabras, y finalmente sus vidas fueron transformadas. Y no solamente transformadas, sino que direccionadas hacia la vida eterna. Porque el hecho de leer las Sagradas Escrituras trae luz divina a nuestro ser, comenzando por nuestros pensamientos. Por lo tanto, debemos saber que las Sagradas Escrituras, al decir que son una obra de arte del Espíritu Santo, no son solamente una colección de bellas y brillantes ideas. Las Escrituras son el reflejo de la vida misma de Dios. Esto es muy importante y quiero que ponga mucha atención a esta parte del mensaje, porque esto le va a volar la cabeza. Le voy a decir algo, las Sagradas Escrituras es el pensamiento de Dios, ya lo entendemos a esto. Pero hay algo que es importante, que tanto el pensamiento de Dios, piense en esto, tanto el pensamiento de Dios como la vida de Dios están unidos y permanecen inseparablemente y para siempre. ¿Lo pensó? Vida y pensamiento se corresponden. Escuche lo que le voy a decir. Esto le va a sorprender. No puede haber vida sin pensamiento. Piénselo. El pensamiento es producto de la vida. Por lo tanto, se define que la vida y la mente de Dios son una sola cosa. ¡Wow! Lo repito. La vida y la mente de Dios son una sola cosa. ¿Podría usted acaso concebir a un Dios que no piensa? Imposible, ¿verdad? ¿Podría usted concebir a un Dios sin vida? Imposible, ¿verdad? Por lo tanto, la vida de Dios y el pensamiento de Dios son una sola cosa. Ahora piensen lo siguiente. Todo pensamiento es producto de la vida, porque los muertos no piensan. Los vivos piensan porque están vivos.
Pero lamentablemente la vida del hombre, nuestra vida, está contaminada porque nuestros pensamientos están contaminados. Y a esto es lo que quiero llegar para que comprendamos la diferencia y Dios nos revele su palabra. No así la vida de Dios. Nuestra mente está contaminada por el mundo. No así la vida de Dios, porque los pensamientos de Dios son puros, son limpios, son cristalinos, tal como lo expresa ahí el Salmo, capítulo 12, versículo 7, que dice que las palabras del Señor, ahí están los pensamientos, son limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¡Qué extraordinario! Así de puros son los pensamientos de Dios. Esto es así, ¿por qué razón? Porque el pensamiento y la vida de Dios se corresponden. Correspondencia. Pero en el hombre no es así. Porque el día en que entró la contaminación a nuestra alma por el pecado, nuestros pensamientos se corrompieron y la falsedad entró en nuestro corazón. Y la vida, nuestra vida, dejó de ser correspondiente con nuestros pensamientos en su excelencia, en su pureza y en su santidad. Al principio el hombre, Adán y Eva, tenían una mente pura, tenían una mente sin mancha que les permitía relacionarse y hablar con Dios cara a cara. Pero a partir de la caída del hombre, la mente y la vida dejaron de ser correspondientes. Por lo tanto, nuestra vida contaminada por el pecado está lejos de nuestros pensamientos. No hay correspondencia entre los pensamientos del hombre y la vida del hombre. Y le voy a poner un ejemplo. Y usted me va a encontrar inmediatamente la razón. ¿Cuántas veces hemos pensado ser buenos? ¿Y qué pasa? Seguimos siendo malos. ¿Por qué? Si en algún momento lo pensé, digo, voy a ser bueno desde aquí en adelante, me voy a proponer tal cosa, pero usted falla, su pensamiento le falla. ¿Cuántas veces hemos prometido cambiar, verdad que sí, y nunca cambiamos? ¿Por qué razón? Sencillamente porque no hay correspondencia entre lo que vivimos y lo que pensamos. ¿Cuántas veces usted y yo hemos comprometido la palabra, hicimos promesas que nunca cumplimos? ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos distan mucho de nuestra vida. Es decir, nuestros pensamientos al estar contaminados, contaminaron nuestra vida por completo. Esto no es algo menor. Entienda que si su vida ha sido una vida de fracasos, una vida de tormentos, de angustia, y aún usted no puede arribar a los lugares donde Dios quiere que usted esté, es sencillamente porque su pensamiento del alma contaminó su vida, contaminó su cuerpo físico. Por lo tanto, nuestra vida está separada del pensamiento. Y esta es la razón por la cual la palabra del hombre no tiene poder. Hablamos, prometemos, pero no hacemos. Y esto nos tiene que llamar la atención si queremos ir a un nivel de plenitud. Y le digo algo de actualidad. Es solo cuestión de ver la vida de el resultado en la vida de nuestros gobernantes. No me quiero poner a juzgar a nadie, pero en términos generales, así es. Hoy día mismo se está llevando a cabo este proceso de elecciones en nuestro país, ¿verdad que sí? Donde todos nosotros tenemos un derecho cívico y tenemos que ir a votar, tenemos que elegir a alguien. Pero fíjense ustedes que todos los candidatos que hoy día se presentan en los distintos estamentos para gobernador, concejales, constituyentes, alcalde, lo que sea, han hecho promesas. Dígame que no. Han hecho promesas producto del pensamiento que finalmente, le voy a decir algo, no van a cumplir en un 100%. No sé si llegarán al 20%. Aún así tenemos que votar. ¿Qué le parece esto? ¿Por qué razón? Tienen buenas intenciones, unos más que otros, unos son más sinceros,
Pero al estar contaminada su mente por el pecado, no hay correspondencia entre lo que se vive y lo que se piensa. Fíjese usted cuánto necesitamos la palabra de Dios, cuánto necesitamos los pensamientos de Dios inundando nuestro ser para que realmente pueda haber correspondencia. Porque los pensamientos, mire, le digo algo, no tenemos la habilidad de trabajar el pensamiento, espiritualmente hay que hacerlo, para que nuestra vida sea correspondiente. Porque los pensamientos del hombre son como plantas cortadas de sus raíces. Se marchitan antes de florecer, mucho menos dan fruto. Usted piensa algo y al rato ya dejó de pensar y piensa completamente diferente. Pero no así la vida de Dios. Pero no así el pensamiento de Dios. ¿Por qué? Porque entre la vida y el pensamiento de Dios hay absoluta coherencia. La vida y el pensamiento de Dios están unidos. La palabra de Dios. Quiero que piensen, mis amados hermanos, cuánto necesitamos los pensamientos de Dios. Esa es la razón por la cual Dios escribió sus pensamientos. Es decir, la palabra de Dios. ¿Se pueden imaginar ustedes que no hubiese correspondencia entre la vida de Dios y el pensamiento de Dios? No sería Dios. Es decir, que Dios pensara una cosa, hiciera otra cosa. Como nosotros, por ejemplo. Porque Dios no sabe controlar sus pensamientos. Vana entonces sería su palabra. Pero gloria a Dios que no es así, porque dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta. ¿Se da cuenta? El hombre miente porque no hay correspondencia entre su palabra y su pensamiento. Imagínense ustedes que la palabra de Dios estuviese fundamentada en la falsedad. No hubiese prosperado, pero Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Por qué? Porque hay una absoluta correspondencia. La palabra es verdad y cuando irrumpe en la mente de un hombre y baja al espíritu de un hombre, las maravillas son extraordinarias. Lo que puede ocurrir en el corazón de un hombre. Si la palabra de Dios estuviera apartada de la vida de Dios, entonces la palabra no tendría ningún valor, no sería digna de ser llamada las Sagradas Escrituras. Pero las Sagradas Escrituras son sagradas, justamente por eso son sagradas, porque hay una verdad correspondiente con la vida del Dios Todopoderoso al cual servimos. Por lo tanto, lo que sale del pensamiento de Dios se convierte en la palabra sagrada de Dios, y esta palabra sagrada es una obra de arte tan maravilloso del Espíritu Santo que llega a nosotros convertida como las Sagradas Escrituras. ¡Qué maravilloso! Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra tiene el poder de transformar nuestras vidas. Por lo tanto, le tengo que decir algo. Necesitamos acercarnos a la palabra de Dios con más respeto. Con más respeto por la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia está conectada directamente con la vida de Dios, guardando las proporciones como su teléfono celular. Usted lo enciende y ya está conectado por arte de magia a la red mundial de información. La palabra de Dios está conectada a la vida de Dios. Por lo tanto, sepa usted que cuando usted se acerca a la palabra de Dios, y usted abre la Biblia sabiendo que es la palabra de Dios, es como encontrar un tesoro, es como encontrar un diamante que brilla en la oscuridad. Y en la medida que nos acercamos a la palabra de Dios y la observamos, la palabra de Dios más brilla. Y si te alejas, la palabra sigue centellando. ¿Por qué? Porque es el pensamiento de Dios. Es como abrir un cuarto lleno de luz y entrar en él.
Es como oler la fragancia de un grato perfume que nos deleita. ¿Y por qué? Porque el aroma de esa flor o de ese perfume y mi olfato se corresponden. De la misma manera es la palabra de Dios, se corresponde con la vida de Dios. La Biblia siempre destellará los pensamientos de Dios, pero sus efectos, tengo que decirle algo, no siempre son los mismos en las personas. Hay una gran diferencia, mis hermanos, cuando un hijo de Dios se acerca a la palabra de Dios que cuando un extraño se acerca a la palabra de Dios. Y esto no significa que no produzca sus efectos en ambos, claro que sí, los produce. Pero en el Hijo que ha sido redimido, la Sagrada Escritura le refleja el retrato de su Padre. Y el Hijo puede ver la gloria del Padre reflejada en su propia vida y se deleita. Usted cuando entiende y sabe que es hijo de Dios, usted se deleita en las Escrituras. En primer lugar porque sabe que es salvo y además de eso porque puede glorificar a Dios y eso le nutre el Espíritu. Mientras que en el extraño, el retrato del Padre parece señalarle su debilidad y su fracaso, su pecado. El extraño ve la cara del Padre como alguien que lo está amonestando. Pero el Hijo de Dios ve en la Sagrada Escritura a Dios hablándole amorosamente al oído, transmitiéndole su paz al corazón. Qué maravilloso, mis hermanos. Qué extraordinario. ¿Por qué cree usted que estamos instando tanto a la gente a que pase por punto de partida, que pase por nuestros diplomados que tenemos en IBEMIEL? Porque de lo que Dios nos ha dado de gracia a nosotros es lo que queremos de dar de gracia para que cambien las vidas, para que encontremos el propósito. Escuche esto, las Sagradas Escrituras son el instrumento, el único instrumento número uno para hacer despertar la vida espiritual del hombre. Una vida que está dormida en el interior del hombre y que produce que su vida esté separada de su pensamiento. Sencillamente porque no conocemos la palabra de Dios. Ahí tenemos un montón de mentirosos. Número 2, son el instrumento para que el hombre desarrolle su vida espiritual por la obra del Espíritu Santo a través del uso de la palabra. Pero le voy a decir algo que es asombroso como todo lo que le he dicho. Y escuche, y esto es lo que a mí me impacta y me quebranta en el espíritu. Escúchelo muy bien. Somos regenerados por las Sagradas Escrituras. Es decir, la palabra de Dios, que es el pensamiento de Dios, tiene el poder de hacer que el hombre sea reivindicado, vuelto, eso es lo que quiero decir, a su estado original, como fue en el comienzo. Y si usted no lo ha vivido, es porque usted no se ha llenado de los pensamientos de Dios. Pero la palabra, cuando hablamos de regeneración, significa regenerar algo, es hacerlo nuevo, nueva criatura, es ponerlo en el lugar de origen, donde el hombre puede encontrar la naturaleza divina que se perdió en el Edén, pero que recuperamos a través de Cristo. Y el apóstol Pablo recibió la revelación directa de Dios y esta revelación declara enfáticamente que la Santa Escritura fue preparada por el Espíritu Santo y le fue entregada a la iglesia para perfeccionar la obra de Dios en el hombre. Es por eso que leímos al principio y lo volvemos a leer, que dice 2 de Timoteo capítulo 3 verso 17, toda la Escritura, ya sabemos que es el pensamiento de Dios, toda la Escritura es el pensamiento inspirado por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Dígalo, sea perfecto. Perfecto, sí, así es, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si los pensamientos de Dios no pasan por los pensamientos del hombre, por la mente del hombre, es imposible que un hombre pueda realizar las obras de Dios. Tenemos que entenderlo así, mis amados.
antes de ser hombres y mujeres de Dios, ¿qué sucedía? Estábamos por naturaleza alejados de Dios. Éramos, dice la palabra, por naturaleza hijos de ira. Estábamos ajenos a la vida de Dios. Éramos del mundo, estábamos contaminados por los pensamientos del mundo. Pero ese hombre mundano un día fue alcanzado por la misericordia de Dios para ser salvo. Y esto es producto de la palabra de Dios, no es otra cosa. Y a partir de ese instante, por un acto divino, fuimos hechos hijos de Dios. A partir de ese momento, el Espíritu Santo comenzó en nosotros la obra de perfección, es decir, de santificación, para llevarnos a Dios, a estar frente a Dios, porque sin perfección, sin santidad, nadie puede ver a Dios. Con este fin, a Dios le plació que se escribieran sus sagrados pensamientos impresos en las sagradas escrituras. Por lo tanto, la obra llamada hombre creado según Cristo Jesús es una obra realizada por el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo toma al hombre redimido y a través de la palabra lo va guiando a su estado ideal de perfección en Cristo Jesús. Y es ahora cuando recién el hombre empieza a disfrutar de la correspondencia de su vida y de su pensamiento. Es ahora cuando el hombre está dotado para toda buena obra. Recién el hombre ahora podrá controlar sus pensamientos. Recién ahora el hombre deja de ser un mentiroso y se vuelve verdadero. Y cuando por alguna razón quiere decir una mentira, inmediatamente el Espíritu Santo le dice: eso no corresponde con la vida que yo te he dado. Anteriormente, cuando estábamos en el mundo, todas las obras del hombre fueron vanas. Anteriormente, los pensamientos del hombre estaban desligados de la vida espiritual. Sus pensamientos eran solamente la carne. Pensábamos solamente en las obras de la carne y en los designios de maldad. Pero las cosas cambiaron a partir de que Cristo llegó, pero llegó con su palabra. La palabra es la que nos sana. En este sentido, mis amados, la Escritura cumple con un doble propósito. Número uno, es el instrumento, qué maravilloso, que usa el Espíritu Santo para realizar la obra de perfección en el corazón del hombre, para que cambie la mente del hombre, para que pueda ser correspondiente con su vida. Y número dos, prepara al hombre para toda buena obra. En otras palabras, si usted quiere ser un hombre y una mujer que van a calificar para toda buena obra y quiere agradar a Dios, usted tendrá, para usted que usted se convierta en una persona confiable, usted tiene que pasar por el pensamiento de Dios, por la purificación de la palabra. Y hay algo más importante aún todavía, porque cuando usted lee la palabra, ¿sabe usted lo que sucede con la palabra? A usted la palabra le produce fe. La palabra de Dios usted lo llena de fe. Usted escucha la palabra, lee la palabra, aplica la palabra, ve el resultado de Dios en su vida. Entonces viene una fe increíble que lo hace amar a Dios con mayor locura, con mayor, pasión. Y Dios lo avala, Dios lo bendice, Dios lo lleva, Dios lo trae, Dios le muestra. Es algo increíble. La palabra de Dios contiene algo sobrenatural que activa nuestra fe como ninguna otra obra literaria lo ha hecho. Esa letra impresa en el papel no es letra muerta. Esas letras que contienen el pensamiento de Dios fueron dispuestas por el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Y esas letras, cuando penetran a tu mente, producen fe en tu corazón. ¿Nunca escuchó usted que dice la Biblia que la fe viene por oír la palabra de Dios? La fe solamente viene cuando el pensamiento de Dios es transferido a tu mente. Entonces se produce la certeza. ¿No ha escuchado usted que dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve? Por lo tanto, eso se activa solamente cuando el pensamiento, de una manera extraordinariamente asombrosa, llegó al papel, llegó a la impresión y pasó a su mente. Es un pensamiento divino que penetra
la mente humana. Esto es lo que se conoce como el ejercicio de la fe. Ejercítese en la fe. Ejercítese en la escritura. Porque el pensamiento, la escritura, cuando se arraiga en el corazón del hombre, usted empieza a ejercitar la fe. Y usted se empieza a deleitar con todas las respuestas que Dios le trae. De la misma manera como son los ejercicios físicos, que tienen la capacidad de perfeccionar el cuerpo físico, ¿ves? ¿Cierto? Hacemos flexiones, ¿ah? Levantamos pesas, vamos al gimnasio, corremos finalmente, ¿ah? Hacemos todos esos ejercicios físicos y finalmente terminamos con un estado físico impresionante. Así también los que son un poquito más mateos, que les gustan las matemáticas y viven ahí descifrando problemas matemáticos y tienen una capacidad increíble que finalmente los lleva a una habilidad mental